Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas, buenas, Kevin. Kevin, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Profe, muy buenas noches, Dios le bendiga a todos, compañeros. Buenas noches. Confírmame, Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle ahí 5 minuticos que lleguen un poco más. Bueno, por favor, alguien en el grupo que avise que ya estamos conectados. O déjeme yo paso una captura de pantalla acá y la paso por el grupo. Un segundito. Bueno, queridos aprendices, hoy es 11 de marzo del 2026, son las 7:05 de la noche. Vamos a iniciar la sesión de hoy para revisar cuáles son las evidencias que están pendientes por elaborar para completar el tema de la fase de análisis. Les voy a compartir pantalla para mostrarles cuáles son las evidencias que hemos desarrollado y ustedes me van diciendo qué tienen pendiente por subir. Ya yo este fin de semana estoy evaluando todo lo que hayan subido y puedan ustedes hacer las correcciones a tiempo para que ahora a finales de marzo estemos terminando esta fase. Un segundito, comparto por acá. Segundo. Listo, entonces aquí tenemos de la fase de análisis las evidencias o los resultados de aprendizaje a los cuales yo estoy a cargo para poderle hacer acompañamiento a ustedes. Son las evidencias que están con este código, el 260-20-1080. Esta primera, que es de la primera fase, eh, vamos a hacer un momentito, por favor.
Bueno, entonces les decía, aquí tenemos esta primera evidencia. Eh, Les voy a resaltar acá un momento. Esta primera evidencia que es el organizador gráfico del patrimonio, organizador gráfico del patrimonio cultural y natural del país, que ya varios lo han estado elaborando y subiendo. Luego el video explicativo sobre la descripción de un bien patrimonial. Estas son dos evidencias que hacen parte de clasificar de la guía de aprendizaje que dice clasificar elementos del patrimonio cultural y natural. Posterior a eso empezamos a revisar los atractivos turísticos y vamos a tener entonces una evidencia que es elaborar un álbum o galería donde van a clasificar, o sea, no solamente mostrar los atractivos que tiene su territorio, sino clasificar los atractivos en la región donde ustedes se encuentran. Yo les he hecho énfasis en que lo hagan en el territorio donde ustedes se encuentran. ¿Ok? Eh, la última de esta primera parte es de la guía de aprendizaje 1, hacer una exposición sobre las manifestaciones socioculturales y la riqueza biogeográfica. Esta evidencia, atención, tiene dos componentes. Uno, hacer una presentación en PowerPoint o similar, ya que puede ser una presentación en Canva, otra en Plaxi, cualquiera de esas herramientas, hacer la presentación, deben cargarla. Y además deben hacer un video. En el video, ¿qué debe salir? Debe salir la presentación que ustedes están haciendo y ustedes tienen que hacer pues, la exposición del tema sobre esas manifestaciones y riquezas que tiene la región donde se encuentra. ¿Por qué es importante? Porque en esta evidencia, uno de los ítems para evaluar es la actitud y la actitud ante la cámara para poder evaluar y mejorar todo el tema no verbal, la postura y la transmisión del mensaje a través de la gesticulación, la modulación de la voz, las técnicas no verbales que uno emplea cuando está haciendo una exposición. ¿Ok? Y por último, van a hacer un informe o cierre de actividad de esa primera guía de aprendizaje 1. Es decir, que aprendieron, o sea, hay que hacer un acto de reflexión en el que van a evaluar qué aprendieron, cómo lo aprendieron, en dónde sintieron ustedes motivaciones suficientes para poderlo hacer, cuáles fueron las dificultades y por qué, y qué pueden hacer para mejorar. Listo, eso lo van a hacer en un archivo Word o pasarlo a PDF y lo van a subir en el punto correspondiente. Hasta este punto, con estas 5 evidencias, por favor me indican qué dificultades han tenido. Ya han subido esas evidencias, ¿quién falta por subir? Instructor, yo no he subido todavía nada de instructor porque como me queda bastante difícil. Pero estoy en esa. Ahora estoy haciendo lo de los patrimonios Bueno, culturales. listo. Estoy Entonces vamos a haciendo hacer la estoy momentico. haciendo en Canva. Ok, perfecto, Kelly. Entonces, miren, voy a hacer, perdón, voy a hacer el ejercicio y les voy a mostrar eh, cómo me aparece a mí en Sajuna para saber cuántas evidencias, cuántos de aprendices han cargado las evidencias. Un segundito y ya les muestro acá cómo es la cuestión. Vamos aquí por Sajuna y vamos a revisar la actividad de proyecto 1.
Bueno, entonces tenemos acá el organizador gráfico patrimonial. Por favor, atento aquí lo que me va a salir en la siguiente pantalla. Me disculpan si el internet está un poquito lento. ¿Listo? Bueno, aquí que me dicen, de 32 aprendices, solo 5 han cargado las evidencias. ¿Listo? Voy a revisar quiénes son los 5 que han cargado esas evidencias para que el resto diga, oye, todavía yo no he podido cargarla y por favor vayan haciéndola. La idea es que ojalá todos estuvieran para yo hacer una calificación en una sola sentada, revisar a todo. Igual los que ya la subieron, igual se las voy a calificar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, vamos a ver quiénes lo han enviado. Un momentico y filtramos acá. Solo los enviados, me lo ha enviado Stephanie Orozco, Alexandra Forero, Ademir Peralta, Carlos Anchila y Marlene Ramírez. ¿Ok? Son los 5 que me han enviado esta evidencia para poder evaluarla. Vamos a revisar la otra evidencia. Vamos a ver el video explicativo sobre la descripción de un bien patrimonial. Vamos a ver cuánto lo han enviado. Y me dice que solamente 2 aprendices de 32 han subido el video. Vamos a ver la siguiente actividad de aprendizaje. Y miren que en la medida en que voy avanzando, cada vez son menos pues lógico, ¿no? Cada vez son menos los aprendices que han cargado evidencia. Vamos a ver la siguiente. Y vamos a abrir el álbum o galería fotográfica de la clasificación de los atractivos. Bueno, han subido 3 aprendices, han subido las evidencias. Bueno, entonces, eh, entonces, bueno muchachos, necesito saber qué dificultades tienen para poder avanzar en estas evidencias. Ya ahorita les voy a mostrar cuáles son las otras 2 evidencias que estarían pendientes para, o mejor dicho, les voy a decir todas las evidencias que deben montar para que puedan yo evaluar y que por lo que me corresponde quedaría saldado toda la fase de análisis. También tienen que hacer lo mismo con las evidencias de los otros instructores. Entonces, por favor, los escucho, les dejo micrófono abierto para que me digan cuáles han sido las dificultades para poder avanzar en este proceso. Pueden levantar la manito y yo les voy permitiendo el que me puedan indicar a ver qué opinan. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Karen, cuéntame. Bueno, mi profe, tú sabes que empecé tarde. Te agradezco porque tú me diste ánimo y ya hice lo que correspondió a la primera fase, que fue escenología, o sea, a la parte esa. Y hoy planeo entregar el organizador gráfico. En realidad lo mío ha sido falta de tiempo, de organización, de tantas cosas, pero pues no ha sido culpa del SENA y nada, ha sido responsabilidad mía. Sin embargo, hoy planeo entregar el organizador gráfico. Vale, vale. Listo. ¿Quién más?
Bueno, yo quiero que tengan pendiente, eh, saquen cuenta, ya, saquen cuenta cuál ha sido el compromiso. Realmente los encuentros, así sean virtuales, pero que son los encuentros en línea, son por pocos minutos, pocas horas que hacemos diario, pero el trabajo que deben hacer ustedes de manera independiente eh, debe ser más que los encuentros que tengan con el instructor. La idea de los encuentros con el instructor es aclarar algunas dudas, de pronto analizar algunos conceptos, revisar la plataforma, revisar inquietudes con respecto al material de formación y la manera como se van a desarrollar las evidencias. La dinámica o la manera como la guía de aprendizaje orienta en la realización de las evidencias. Listo. Entonces, en la última sesión les voy a compartir para que vean lo que nosotros hablamos la última vez. El video está montado ya en Sajuna. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos la última vez? Vimos estuvimos hablando sobre estas evidencias que están acá. ¿Ya? Estas primeras dos evidencias, un segundo, y las resalto acá. Ya el organizador gráfico patrimonial, que ya varios lo están subiendo, el video explicativo sobre la descripción de un bien patrimonial. También estuvimos hablando sobre el álbum o galería fotográfica de la clasificación de los atractivos y estuvimos hablando sobre estas dos últimas evidencias, que es la exposición sobre las manifestaciones socioculturales y la riqueza biogeográfica de sus regiones y el informe de cierre. ¿Listo? ¿Qué vamos a revisar entonces ahora en adelante? Estas dos evidencias con las cuales nosotros daríamos por terminado las evidencias que corresponden a las fichas, a las actividades de aprendizaje o las guías de aprendizaje que están relacionadas con este código, que son las que yo les voy a evaluar. Entonces, ¿cuáles son esas dos evidencias que van a estar pendientes y que vamos a revisar? Uno, vamos a hacer unas fichas documentales y registro fotográfico sobre la atractividad turística del sitio visitado. Entonces, la idea, van a visitar un atractivo turístico o los que hicieron, los que estuvieron en Valledupar, ahora cuando hicimos la presencialidad que hicimos del recorrido, muchos estaban muy atentos a sus celulares tomando fotos de todos los atractivos que fueron mostrados e interpretados durante el recorrido que hicimos por la Plaza Alfonso López, por todos los rincones históricos y los callejones. Entonces, la idea es que ustedes puedan elaborar la evidencia aprovechando esos registros fotográficos. Si no lo tienen, lo pueden hacer sobre el territorio donde ustedes se encuentran. Es decir, van a hacer una ficha, o sea, ahí en la guía ahora les muestro cómo se elabora la ficha y van a usar la fotografía que ustedes puedan tomar en ese sitio. Y la última evidencia es organizar el plan de narrativa o un relato sobre un potencial turístico. O sea, ustedes van a identificar algún elemento que tengan potencial donde ustedes se encuentran y van a organizar eh, esa modelo o esa estructura narrativa que algunos le dicen todo el proceso de descripción y de interpretación para poder mostrar ese patrimonio o ese atractivo o ese elemento que tenga potencial a los turistas. Entonces, algunos le dicen libreto, pero realmente es un plan narrativo porque va más allá de solamente la descripción, sino mostrar o en la manera como lo escriben también poder describir cuáles son las emociones
o cuál es el interés emocional que ustedes le quieren transmitir cuando van a hablar sobre un elemento patrimonial o algún elemento que ustedes quieran o consideren que tiene potencial para ser conocido. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en estas dos evidencias y les voy a mostrar la guía de aprendizaje que corresponde a esto. ¿Ok? Entonces denme un segundito y ya buscamos esa guía de aprendizaje. Bueno, entonces tenemos esta. Les voy a un segundo, vamos a poner el resaltador aquí. Entonces vamos a hacer esta actividad de aprendizaje, que es organizar las ideas recolectadas en el trabajo de campo para delimitar la temática del servicio guiado según las técnicas de descripción o interpretación del patrimonio cultural. Entonces, ¿qué deben leer o qué deben estudiar? Deben estudiar este componente formativo que se llama caracterización del destino. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer para poder desarrollar esta evidencia? Vamos a preguntarle aquí a alguien, aquí al azar. Yulisa. Hola Yulisa, buenas noches, ¿estás por ahí? Buenas noches, instructor. Sí, claro. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame. Vamos a hacer la guía de aprendizaje que nos pide organizar las ideas recolectadas en el trabajo de campo para delimitar una técnica de servicio guiado. Es decir, vamos a hacer una serie de fichas con imágenes para poder decir cuáles son para poder que nos sirva de elemento para poder describir e interpretar el patrimonio cultural y natural de la región. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Te escucho. Creo que visitar el lugar y pues reunir información, fotos, videos. Hola, instructor Boris. Yo pienso que debiéramos como que primero conocer el sitio donde vamos a ir, ¿no? Conocer la historia del sitio, los acontecimientos del sitio, y programar la visita ya con fotos, con relatos. Disculpen, no oigo nada. ¿Fue que se quedó sin sonido o se me cayó mi internet? Parece que la señal, hoy aquí en Valledupar ha molestado muchísimo la señal. Se corta mucho la señal. No sé qué estará pasando. Ah, ok, gracias, compañera. Hola, ¿me escuchan? Listo, qué pena. ¿Aló?
Sí, adelante, instructor. Hola, ok, bueno, les decía, bueno, les estaba comentando y creo que me quedé sin audio en el momentico. Bueno, repito, si bien es importante tener en cuenta un sitio o un elemento turístico o un bien patrimonial al cual le vamos a nosotros hacer toda la ficha para elaborar esta guía de aprendizaje, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estudiar este material de formación que se llama caracterización del destino. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a permitir ver con otros ojos un elemento que pueda servir de atractivo turístico específico. Es decir, cuando nosotros vamos a un sitio, nosotros podemos verlo, depende nuestro interés. Es decir, si yo voy a una ciudad y hoy voy con mis gafas puestas en rumba, lo único que yo voy a estar pendiente es los elementos que estén ligados a mi interés. ¿Ya? Yo nada más voy a ver cuáles son los bares, cuáles son los restaurantes, cuáles son las discotecas, donde hay música, donde hay parranda, y eso es lo único que yo voy a ver. Si yo estoy solamente interesado en eh, conocer, por ejemplo, las calles y el nombre de las calles, de pronto se me pasan elementos que puedan ser importantes como los elementos naturales, la fauna y la flora que pueda estar de pronto dentro de la ciudad. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer este trabajo bien hecho, yo primero tengo que estudiar el material de formación, que es caracterización del destino. Después que yo haya leído ese material que es caracterización del destino, vamos a realizar la evidencia. Entonces, vamos a dejar aquí un segundito y vamos a irnos al material de formación, que es lo primero que vamos a realizar. ¿Ok? Profe, disculpa, ¿estás compartiendo pantalla? Si estoy compartiendo pantalla, ¿no me ven? Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ok? No, ahora sí lo veo. Yo creo que la del problema soy yo, profe, qué pena. No, tranquila, tranquila. Yo vuelvo a compartir y aquí estamos. ¿Listo? Bueno, entonces estamos. Aquí aprendizaje 3 y vamos a, perdón, caracterización del destino y vamos a ver este, este material de formación. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Vamos a ver un video. Vamos a dar correr este video. Ahorita ya el tiempo se está acabando. Volvemos a ingresar en un momentico. Déjenme poner un, un segundo que esto hay que ponerle con audio. Ahí se escucha el audio, perdón. No se Audio escucha, del video, profe, no. no se escucha.
Instructor, no se escucha. Instructor, no se escucha todavía. Hola, ¿sí se escuchó No, señor. Nada, No, no señor. sé. Bueno, le resumo acá, ahí está el material de formación, quiero que lo escuchen. Entonces, les, les indico que, de qué trata el video, porque no encuentro cómo compartir el audio de este video. Entonces, cuando nosotros estamos en un entorno, ya que queremos hablar, tenemos una opción y es hacer la descripción. Nosotros ya en las evidencias anteriores, nosotros hemos hablado de las características geográficas de un territorio, ¿ya? Hemos hecho énfasis de decir dónde están, en qué accidente geográfico están, cuáles son las características del clima, cuáles son los elementos culturales que, en los cuales está inmerso ese sitio, cuál es el folclore, la gastronomía, la música que la componen, pero también los elementos biológicos que hacen parte de ese territorio, ya cuál es la flora, la fauna, los ecosistemas que lo forman. Cuando nosotros tenemos todos esos elementos y lo conocemos y lo hemos investigado, nosotros podemos hacer una descripción de ese sitio, de ese bien patrimonial, de ese atractivo que queremos mostrar. ¿Ok? Pero el guía va más allá de solo descripción. Nosotros no solamente estamos dando datos, nosotros además debemos transmitir emociones. O sea, convertir ese conocimiento que nosotros tenemos en un lenguaje que pueda ser entendible por nuestro turista, por nuestro espectador, para que él pueda tener una experiencia. Es decir, que él pueda vivir por un momento eso que nosotros estamos contando. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? A través de muchas técnicas. Una técnica puede ser la persuasión, o sea, llevarlo a que la persona entre en el tema. Lo podemos hacer por lo menos que participen de una experiencia, que aprendan a cocinar un plato típico, que se vistan con un traje tradicional y puedan, por ejemplo, bailar una cumbia, que puedan participar en la composición de una canción vallenata. Entonces son elementos que enriquecen y que van más allá de solamente describir, solamente narrar, sino que también interpretamos para que la persona pueda, además de conocer desde el punto de vista cognoscitivo o sea, es decir, de conocimiento, que conozca, aprenda y memorice datos y fechas, sino que además pueda vivir la experiencia, tenerlas, que guarde en su memoria una serie de emociones que están unidas a la visita del sitio donde se encuentran. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, para poderlo hacer, ¿qué tenemos que aprender? Uno, saber describirlo. Tener claro que todos estos conceptos, que es un destino turístico, para qué sirve, cuáles son los elementos que lo constituyen, qué es un atractivo, que lo hemos estado revisando, cómo vamos nosotros a trabajar todos esos elementos que hacen parte de ese atractivo. Eh, Aquí está el tema de interpretación de patrimonio que a mí me encanta, por cierto, y es cómo convertimos toda la información y conocimiento que nosotros tenemos con respecto a un patrimonio. Por ejemplo, la manera como están construidos ciertos elementos patrimoniales. ¿Ya? La diferencia entre balcones que yo les comentaba, la diferencia entre un balcón de una casa que estaba en la esquina de la plaza y la otra casa que está saliendo ya camino hacia los callejones. A pesar de que eran coloniales, ¿por qué era la diferencia? Cuando la persona vive esa experiencia, nota la diferencia, dice, oye, no me había dado cuenta de que eran diferentes,
o sí veía que era diferente, pero no sabía cuál era la relevancia y la importancia. Cuando nosotros logramos eso, estamos realmente haciendo interpretación del territorio. Entonces, lo que yo les invito es que se lean todo este material, ¿ok? Aquí está técnica de descripción, o sea, cómo aprendemos nosotros a hacer la descripción. Y cuando lo hayan hecho, cuando hayan estudiado, ahí sí van a poder realizar la evidencia. ¿Listo? Entonces nos devolvemos a donde está la evidencia, perdón, este no es, está la guía, está. Instructor, pero una pregunta, ¿la evidencia va a ser en un video o la evidencia va a ser escrita? Este va a ser escrito. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer con la evidencia? Van a hacer, aquí dice, van a hacer una especie de diario, ¿ya? Donde ustedes van a observar, pero cuando ya han leído todo el material de formación, lo que ustedes van a observar va a ser más allá de una simple mirada superficial del territorio, sino van a empezar ustedes a ver que hay elementos que de pronto, si no miran con atención, si realmente no observan, si ustedes pueden observar con... Listo, yo creo que ya han ingresado casi todos, ¿no? Bueno, entonces, eh, ustedes van a hacer el recorrido o van a recordar el recorrido que hicieron en la plaza, o lo que tengan la posibilidad de hacerlo en la plaza y volver a hacerlo, lo hacen. Si no, en el territorio donde ustedes se encuentran, van a escoger un elemento que tenga potencial turístico, si no lo tiene, o si lo tiene, pues ahí mismo lo desarrollan. Y van a hacer algo más de simplemente ver y despojarse de lo que conocen del sitio. Es decir, mirar a ver qué cosas nuevas, así hayan pasado 20 veces, 30 veces por ese sitio, seguramente hay cosas nuevas que puedan decir. Entonces, van a hacer una especie de diario, van a hacer el recorrido, van a tener las fotos de ese sitio y van a organizar de manera o bien cronológica o por interés o por una línea geográfica que, pues, que haya una coherencia y van a empezar a hacer una narración sobre ese elemento patrimonial o atractivo que ustedes quieren hablar. Entonces van a hacer la descripción de esas actividades que hicieron, si lo hicieron caminando, si lo hicieron en un carro, si lo hicieron a pie o en bicicleta, ¿ya? ¿Qué hicieron ustedes, qué vieron durante todo ese recorrido y anexar las fotos? Tener en cuenta los detalles del entorno, ¿ya? Ya ustedes saben cuáles son los elementos que hacen parte del territorio, entonces cuál era el clima, la hora, cómo pegaba el sol, en qué sitio había sombras o no había sombra. Todas esas características ustedes las van a usar. Van a tener ahí, pues, cuando hagan cuando hagan toda la parte de narración, que esté soportado con las fotos. Si ustedes tenían planeado ir a un sitio y no pudieron por cualquier razón, o querían ingresar, por ejemplo, en el recorrido hay una iglesia, iban a ingresar, pero justo la iglesia estaba cerrada y se dieron cuenta que ustedes pasaron a las 4 de la tarde, pero la iglesia la abren es a las 6, eso lo anotan.
porque cuando ustedes tengan su práctica, ustedes tienen que saber la hora en la que los elementos están abiertos y a qué horas no. Bueno, entonces van a hacer todo eso y van a hacer eh, la interpretación, que es con toda la información que ustedes han recogido, que es descriptiva, van a analizarla. ¿Ya? Y después de que han hecho ese análisis, ustedes van a hacer eh, una, un proceso que va más allá de solamente la narración de los elementos que se encuentran, sino qué emociones transmiten, a qué invita al visitante o a quien está en el momento, o sea, por qué se hace, eh, por qué la gente de la comunidad hace ciertas cosas en ese sitio o realizando esa actividad. Es decir, si ustedes en el recorrido están hablando sobre una manifestación cultural, una danza, por ejemplo, es qué significa esa danza para ustedes, para la gente de la región, para la gente de la población, por qué lo hace, por qué aman hacer eso, por qué esa costumbre no se ha perdido, qué representa, qué protege. Entonces, cuando ustedes van a hacer, la idea es no decir, mira, se va a ir la cumbia, que es una danza alegre, de coqueteo, sino ir más allá y decir que eso representa una identidad, que eso genera emociones, que es la manera como se enamora en el Caribe, que pues no sé, lo que a ustedes les inspire esa, ese elemento específico de la cumbia. Entonces, cuando ustedes han hecho eso y han expresado su sentir, van a realizar entonces ahora sí el trabajo. Entonces, para el trabajo, ustedes que van a anotar eh, cuál es su nombre, el lugar donde estaban, a qué hora estuvieron, cuál es la fecha, cuáles son las actividades desarrolladas y van a entregar esto en Word o en PDF. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe llevar eso y qué se evalúa precisamente esa capacidad de poder ubicarse en un sitio, hacer la parte de descripción del sitio y poder, además de solamente hacer la descripción, hacer la interpretación? Les repito, interpretar es coger todos esos elementos que han sido descritos y analizarlos y poder traducirles al espectador, al visitante, al turista, eso que están ustedes describiendo para que él pueda, además de conocerlo, desde el punto de vista intelectual o de conocimiento propiamente, puedan sentirlo y vivirlo. ¿Sí me explico? Ademir, ¿me explico bien cuando hago la diferencia entre describir, narrar a interpretar? Sí, profesor, aquí estoy viendo. Ok, listo. Yvette, Sí, instructor. ¿y me comprende la diferencia entre describir e interpretar? Claro, profe, sí, sí le entiendo. Ok. ¿Ya estás Instructor. pensando sobre qué lo vas a hacer? Sí, ya yo estoy pensando, sí. Ok, Ya me lo perfecto. estoy imaginando haciendo Dale, la dale. interpretación de los elementos, la descripción y la narración. Ok, magnífico. ¿Quién más? ¿Quién me estaba hablando ahorita por ahí que no veo? Cuando estoy compartiendo pantalla me cuesta trabajo ver quién me habla. Felipe, listo. Bueno, entonces, en ese punto vamos a hacer esa evidencia y nos queda entonces una última evidencia, que es el plan de narrativa o relato
con línea argumental sobre el potencial turístico destino que va ligada con la anterior. ¿Ok? Ustedes eligen un destino, consultan toda la información, ya lo hemos hecho antes cuando hemos hecho toda la descripción sociocultural o biogeográfica de un sitio. Ese ejercicio ya se habló, entonces vamos a repetir lo mismo y es la manera como nosotros vamos construyendo una ruta, ¿ya? Una ruta interpretativa. ¿Ok? Entonces, muy importante que lean el material, que lo analicen, que lo estudien y que empiecen a escoger el sitio y empiecen a hacer el recorrido. Quiero saber, dificultades hasta ahí, qué tan complicado los que van a hacer trabajo en espacios naturales, cómo lo ven, qué tan complicado lo ven. Cuéntame, David, ¿tú qué piensas hacer? David, David, ¿estás por ahí? Bueno, voy a dejar de compartir. David o está Marlene, Felipe. Denme un segundito y voy a buscar la asistencia para montarles el link. Voy escuchando, de todas maneras. Bueno, profe, en la institución donde yo laboro, Benito Ramos Tres Palacios de la Loma, acaban de inaugurar un museo afro. Uy, excelente. Entonces, sí, un museo afro y también hay, bueno, el jardín tuvo problemas, no se sabe qué animalito se lo comió, pero el jardín se llama Proyecto Etnobotánico y están todas las plantas ancestrales, la manzanilla y cada una con un código que indica para qué se usaba en ese entonces. Y es muy bonito. En realidad, a pesar de que tengo varios años ahí, yo no sabía. Yo sí veía las maticas, pero ya No sabía estando para pues, qué servía, para qué no, era todo. estando realizando un trabajo de la maestría, nos piden en una materia que se llama pasantía. Entonces nos piden que tomemos proyectos propios de la institución que tengan alrededor de 3 años mínimo. Y es cuando yo empiezo a ver y a ver la importancia, cuando la chica empieza a explicarme, que es la profesora de ciencias naturales, el jardín etnobotánico usado, y ahí en el código se describe para qué es. Y entonces ella empieza a narrar que se iban en burro, porque anteriormente no había farmacias, y entonces todo eso porque se ha perdido en realidad. En la Loma ni siquiera se quieren los chicos autopercibir como afro, o sea, ya se ha perdido muchas cosas. Y la idea era rescatar eso, y ahora ella está trabajando en el concepto espiritual, por lo menos la lengua de suegra se sabe que tiene un uso medicinal, pero también espiritual, que es para alejar las malas energías. Y así una cantidad pues, de matas, por así decirlo. Y ese proyecto, pues, me parece bonito. Y ahora lo acompañaron con el Museo Afro. Fíjate Parece que el proceso de pasar de la sola descripción y narración de una situación a una interpretación es un proceso de conocimiento ligado a la emoción, o sea, un proceso mental complejo. ¿Okay? Eso involucra unas áreas cerebrales y de desarrollo de las capacidades cognitivas del ser humano. ¿Ya? No es solamente describir, sino además de describir es cómo lo vivo y qué emoción me genera y que de hecho esas emociones impactan en que los recuerdos queden con una impronta más profunda, ¿ya? Y más difícil. Muy seguramente cada vez que tú veas una lengua de suegra, tú no solamente vas a recordar el que alguna vez tuviste la mata y si no se te hubiera olvidado, sino todo lo que tú has aprendido y vivido a partir de la experiencia que has tenido. sí. El día sábado viene la Secretaría de Educación, como el colegio, pues, ahora es bueno,
institución etnoeducativa. Ahora es etnoeducativa, antes era técnica nada más. Entonces el sábado viene la Secretaría de Educación a preguntarle a todos esos maestros que tienen 30, 25 años de estar ahí, cómo era el pueblo antes, o sea, a indagar toda esa parte cultural. Van a Exacto. llegar el sábado de 8 Ve a tú. mediodía, entonces Entonces, es tú bonito, estás, lástima que aquí han derrumbado todo. sí, mira, pero fíjate por qué se derrumba. Se derrumba precisamente por no, no es culpa de la gente, no es que lo haya, o sea, yo les dispenso la incapacidad que tuvieron para poder ver las cosas más allá. ¿Ya? Si ellos hubiesen visto las cosas con ese potencial, seguramente lo hubieran cuidado. Si se hubieran puesto, como decía, las gafas que les permitiera ver ese valor que tenían, no lo hubieran hecho, no lo tenían. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros turistas, que no solamente vean el pajarito endémico que está allá, sino además todo eso que representa dentro de los ecosistemas. ¿Cuáles son eh, los servicios ecosistémicos que un pajarito ofrece para toda la comunidad y para los seres humanos que están ahí? Que una vez se creería que un ave chiquita que está allá en la sierra y que escasamente se ve, a nosotros no nos impacta. Y resulta que eso no es así. Entonces, cuando nosotros podemos transmitirle eso, de alguna manera nosotros estamos eh, permitiendo que la vida de una persona de manera consciente se reconozca como parte de todo un sistema, ya que no es aislado. Y de hecho, cuando eso ocurre, las emociones cambian. Y de ahí viene el respeto por esos ecosistemas. Ahí se promueven aspectos como la conservación, como la defensa de los medio ambiente y una cantidad de fenómenos que de otra manera no podría hacerse. O sea, si la gente no le metemos, no le permitimos la posibilidad de que, además de que conozcan, ellos se enamoren del territorio, pues realmente el objetivo de promover actividades turísticas como experiencias significativas no se darían. ¿Ok? ¿Quién tiene otra opinión, otro aporte, otra experiencia que haya vivido o que nos pueda hablar cómo podría ser el proceso interpretativo o cómo lo han hecho los que estén haciendo ya actividades de guianza? O quienes solamente están trabajando desde la narración, pero le falta todavía como pulirse y meter un poquito más de emoción al cuento. Instructor, disculpe, sino simplemente quería decir una Cuéntame, cosa. Pedro, que Eh, tienes el micrófono abierto y como con ganas. sí, no, lo que pasa es de que le iba a decir es, se hace un tanto difícil escribir o describir la emoción. Digamos, para que como la narrativa, el trabajo va a ser un tantico largo, porque no va a ser corto. Yo sé que no va a ser de una o dos hojas, por lo menos yo tengo pensado hacerlo sobre un destino turístico dentro de un patrimonio natural, una reserva que es el Parque Nacional Natural Tayrona en el sector de Cabo San Juan. Lo conozco perfectamente, pues viví 4 años dentro de él, Pedro, pero es, casi no te escucho, está muy entrecortado. Estás en la sierra, me imagino. no, estoy por aquí llegando a la casa. ¿Me escucha, instructor? Bueno, yo sí te escucho, claro. Karen, explícame, cuéntame qué dijo Pedro. La verdad que no me quiero perder. Escuché de algo que iba a ser sobre una zona dentro de un parque, pero no le escuché nada más. Pedro dice que él se le va a dificultar un poco transmitir de manera escrita todas esas emociones, porque él planea hacerlo desde un patrimonio natural, o sea, desde la parte interna, es así, Pedro, desde un patrimonio cultural. Entonces, que él tiene claro que no van a ser un par de hojas, pero cómo podría él expresar ese sentimiento. Entonces, eso es lo que yo de Sí, intérprete ya me acabé de creo cambiar que es así. a como cambiar los datos, a ver si de pronto sí me escuchan mejor. ¿Sí me oye Sí, mejor, sí, instructor? mejor, mucho mejor, sí. Ok. Lo que decía, como dijo la compañera Karen,
de que va a ser un tanto complicado el expresar esas emociones, ya que sé que el trabajo va a ser un tantico largo, porque sé que corto no va a ser, eh, más porque yo por lo menos tengo pensado hacerlo concerniente al tema del Parque Tayrona, pues ya que el video de la evidencia anterior lo dice la Quinta de San Pedro Alejandrino, entonces como para cada evidencia hacerla de un lugar diferente y no toda de lo mismo. Vale, 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 te entiendo. Eh, sí, la verdad que no le veo problema, me parece interesante. Revísate la estructura como te Eh, plantea la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y móntalo en el video. Eh, no se lo estoy diciendo todo porque realmente hacer el video es más complejo, ¿ya? Pero válido. Si tú quieres hacerlo, tienes el material suficiente y lo puedes hacer, hazlo. Lo montas a YouTube y me pegas el enlace. Y cargas el Perfecto. enlace en la evidencia, ¿oíste? Listo, listo, instructor, muchas gracias. Es importante que peguen, cuando sean videos, como los videos son pesados, mejor cargan el video en su página de YouTube y copian el enlace y lo pegan en el sitio de la evidencia para que quede ahí soportado que hicieron la evidencia y es más fácil, porque si no, los que me han subido videos toca descargarlo. A veces no estoy donde hay computador y estoy mirando el celular y no puedo descargar el video porque ustedes comprenden que los celulares tienen ahí poquita capacidad de memoria. Pero Ok, bueno, sí, no le voy a dar que a todos que hagan, céntrense como está en la guía, que es en un documento Word o pasarlo a PDF. Pero bueno, el tema del video me parece válido, sobre todo si están todos los elementos que permitan hacer la descripción, pero ir más allá en las capacidades de análisis y poder interpretar el territorio donde ustedes estén desarrollando esta evidencia. ¿De acuerdo? Diosa, hola Diosa, ¿sobre qué lo hacemos, Diosa? Bueno, Diosa se fue. Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Alguna otra opinión o comentario o dificultad? ¿Cómo ven este? Ya aquí se está poniendo la cosa bien interesante, ya empezamos a ver los territorios de una manera distinta, mucho más rica que solamente soltar datos. Yo conocí, no sé si Pedro, los que están en Santa Marta, hace 40 años había un policía de turismo en la Quinta San Pedro Alejandrino. Eh, Ese señor tenía una memoria, se sabía el libreto y lo repetía igualito cada vez que hacían, pero era como 2 horas él hablando como si lo estuviera recitando. Pero tenía una varillita en la mano y le iba dando vuelta, pareciera que estuviera leyendo el palito. El tema era que la emoción no se transmitía como tal. Sí era interesante verlo cómo lo decía, pero no era algo que a uno le quedara impactado sobre el sitio, sobre la experiencia que vivió Simón Bolívar, la sensación de abandono casi institucional del país que él liberó, que sí lo pude tener yo en otro sitio cuando hablamos de esa experiencia. Entonces, cuando estén teniendo sus experiencias de conducir o de llevar a un grupo de turistas, no solamente es soltar datos o decir esto es tal cosa o esta ave su nombre es este, sino ir más allá, sino qué emoción embarga poder ver ese sitio, saber que está ahí, haberlo conocido, qué cosa puede hacerlo para que la gente cuando vea la foto
de alguna manera los recuerdos están ligados a las emociones. Estoy seguro que ustedes sienten un olor a una comida. Hagan el ejercicio ahora. Ya, cierren sus ojos ahí donde ustedes se encuentren. Y traten de acordarse de su abuelita, la que ya no está con ustedes, la que ya partió, que ya siguió el viaje antes que nosotros, pero que de pronto cocinaba muy sabroso. Ya, y nos hacía una comida especial, de pronto una sopa, un arroz de pollo, incluso hasta solamente los patacones con queso, pero que tienen un sabor especial, la crocancia. Eh, y ustedes empiezan a ver que esos aromas, con solamente el recuerdo, evocan esos aromas y esos sabores. Pero esos aromas y sabores van ligados a la emoción del ser que uno ha querido y que todavía sigue queriendo como si estuviera aún aquí presente. Ese tipo de emociones eh, están dadas porque en nuestra psiquis unimos los recuerdos a las emociones, pero también a las impresiones sensoriales. O sea, nosotros no solamente vemos las cosas, también las olemos, también las gustamos, también las sentimos con el tacto, también percibimos la manera como nosotros estamos ubicados en el espacio, que es un sexto sentido que se llama propiocepción. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el campo y vamos a ver una planta X y nos tenemos que inclinar, poner en el suelo, agacharnos para verlo bien con detalle las características. La idea es que toda esa experiencia de pronto la incomodidad, tirarnos en el suelo para poder apreciar algo que de otra manera no se podría ver, toda esa experiencia tenemos que ligarla a la emoción para que sea recordada, que no sea recordada solamente lo que nosotros decimos, sino que sea recordado los aromas, o sea, todo lo que entre a nuestro cerebro a través de los distintos sentidos, pero pegado siempre a la emoción, porque la emoción es lo que logra que toda esa información quede con más fuerza, eh, pues ahí calcada en nuestras áreas de memoria. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del ejercicio para que lo empiecen a poner en práctica cuando hagan sus recorridos, los que ya están haciendo algunas prácticas de turismo. Los que no estén trabajando en turismo, empiecen a hacerlo con su familia. ¿Ya? Lleven a su hermano, a su sobrino, a los primitos, llévenlo a conocer algo que de pronto ellos ya conocen, pero que no lo han visto con los ojos que ustedes lo van a ver en este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo con esta evidencia? A mí me parece la de las evidencias más ricas que hay. De acuerdo, hay que planear el paseo con la familia, Sí, ir a conocer claro, las cosas. háganlo y imagínense el recorrido, o sea, despójense de lo que ya conocen, Dios, o sea, tú estás ahí alrededor de la plaza, empieza a hacer el recorrido de la plaza con otra temática, coges otra temática, no todos los elementos que están en la plaza, coges otra cosa, ya, coges el tema de la leyenda, coges otra situación y vemos. No, sí, de hecho yo estaba con la niña mía, la menor, salía de la oficina y está en la esquina ahí de Compa y Chipú que nos quedamos sentadas ahí tomándonos algo, ya sabes. Y yo, Lucía, me provoca hacerle el video a la esquina esa porque nadie conoce la historia de la tienda que está en la esquina de la plaza. La única que tiene 60 años de estar ahí, mejor dicho, cuando la plaza era un potrero, la plaza fue un potrero. Y de esa época hasta esa tienda ya ha tenido dos dueños, nada más el primero ya se murió. Pues me nació como redactar sobre esa historia, viendo que Exacto. todo turista que llega a la plaza se sienta ahí a tomarse su cervecita, su traguito corto, a escuchar música, descansar. Es un buen sitio.
Sí, exacto. O sea, tú escoges un elemento y de ese elemento haces toda la descripción, todo el tema histórico, todo ese recuento, pero además tú le vas a imprimir la emoción y muy seguramente la gente se toma su foto y cuando está allá dice, ve, yo me tomé esa foto, me tomé ahí un jugo, me comí tal cosa y eso llevan otro recuerdo adicional. ¿Ya? Seguramente el turista no se va a acordar que fue Diosa quien le dijo con nombre y apellido quién fue, pero van a recordar el sitio de manera especial como un hito de la experiencia que vivieron en Valledupar. ¿Ok? Sí, señora, así es. Vale. Bueno, muchachos, eh, si no hay ninguna otra participación, entonces ahí los invito a que sigan haciendo el ejercicio. Por favor, pónganse pilas. Yo me dedico a evaluar y me gusta sentarme toda una noche y hasta amanezco porque hay unos trabajos, la verdad, que dan en ganas de salir, de coger un bus, irme para todos esos sitios que ustedes describen tan bacanos que yo no conocía o que no los conocía de la manera como ustedes los muestran. Entonces aprovechen, hagan este ejercicio con cariño, la verdad que vale la pena. Listo, si no, entonces estamos hablando y nos estamos viendo la próxima. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, pues. Gracias, feliz noche. Gracias, instructor. Feliz noche. Buenas noches, profe. Dios le bendiga. Bueno, pues, hasta luego. Gracias, gracias también. Buenas noches.